Buenas tardes, noches. Hoy tenemos un programa de eso que os mola a la mayoría, porque son casos eh, de misterio puro y duro, de fenómenos paranormales. ¿Vale? Hoy tratamos de fenómenos paranormales y además eh, fenómenos además que ya han salido en televisión y que sorprendentemente estuve el otro día hablando con con el damnificado, por llamarlo de alguna forma, de aquel suceso en la radio de Helves que pude investigar hace unos años. Me llegó el caso a través de este chico. Y curiosamente la radio se mudó de allí. La radio ya no está en el mismo sitio. Es cierto que la radio está ahora mismo en un edificio bastante más acorde, más nuevo. Pero me cuenta aquí el compañero que acaba de entrar, creo, pero no lo veo. No lo veo. No te veo, Irra. Y no sé por qué. Porque esta aplicación es distinta. Sigo sin verte. Ah, vale, ya, ahora ya te veo. Yo lo he compartido en página, lo he compartido por WhatsApp, compártelo tú por ahí, Beatriz. Y como decía, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando el testigo, mi amigo, pues me empezó a comentar de que no quiero hacer mucho spoiler, pero resulta que todavía en el edificio antiguo donde estabas ubicada antiguamente esa radio, aún ocurren fenómenos extraños. Y yo sin más dilación le voy a dar la bienvenida a mi queridísimo, además mi queridísimo colega Irra Jiménez, o también conocido como, a lo mejor lo conocéis por Growback, un famoso de un DJ que es un auténtico pro. Irra, te he vendido bien, ¿no? Ahora te presentas tú también, querido amigo. Un abrazo y sin más dilación lo metemos. ¿Qué tal, tío ¿Qué mío? tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Api, ¿cómo estás? Muy Un bien, ¿y placer, ¿eh? tú? Bien. Aquí, bueno, pues aquí estoy en el estudio de radio, en el estudio nuevo. Y nada, con muchas ganas de charlar contigo. Sí, hace tiempo, pues creo que desde la grabación de Cuarto Milenio que Sí, no nos vemos, ¿no? sí. Creo. Prácticamente, sí. Hace ya unos años que por H vuelve perdimos el contacto. Y el otro día precisamente me acordé de ti y te pregunté cuál fue mi sorpresa, ¿verdad? Que allí, por lo visto, todavía ha quedado un ápice de lo que en otra ocasión hubo y pudisteis vivir tanto tú como tus compañeros Sí. en la emisora Ahora Radio, que se llama Es la muy emisora. curioso la situación que vivimos durante unos 15 años que teníamos los estudios allí en la parte anterior, ¿no? La zona antigua del municipio de aquí de Gelbe. Eh, bueno, pues yo sí todavía sin poder catalogarlo. O sea, llegasteis vosotros para darme respuesta y Paloma Navarrete, que fue la única persona coherente que dio respuesta a las cosas raras que pasaban allí en el estudio. Recuerdo perfectamente cómo te lo comenté cuando nos conocimos, que te lo dije además sin la intención de absolutamente nada, simplemente era algo que estábamos viviendo los compañeros de la radio y, bueno, pues aquello se fue un poco de madre hasta salir en Cuarto Milenio, que fue también una parte curiosa, ¿no? de la situación. Hace 5 años que abandonamos aquel lugar, ya nos salimos de aquellos estudios y ahora tenemos un estudio totalmente nuevo, muy diferente, muy moderno y sobre todo sin presencias extrañas. Menos mal, ¿no? Sí, ya veo que habéis mejorado Sí, bueno,
Bueno, Si un quieres te edificio hago no, pero un tour, pero vamos, es un estudio muy, muy diferente, no tiene nada que ver. sí, sí, para que el estudio estamos, recordemos a los espectadores que era un edificio que había sido, si no recuerdo mal, el primer ducado de Alba, el primer Incluso edificio del anterior, ducado, y sí, sí, sí. anteriormente había sido un centro de entrenamiento romano y árabe Claro, incluso. o sea, donde nosotros sabemos de la historia, Elbes se fundó como fundus o esos incipientes o principales municipios romanos que se utilizaban para abastecer a las grandes capitales. Nosotros teníamos aquí Itálica muy cerca y era normal que ciertas zonas de labranza o de agricultura, o sea, bueno, pues al fin y al cabo, pues les diera de comer, ¿no? Con lo que se cultivaba a toda la población que había en una gran ciudad como era Itálica, ¿no? Así se formó Elbes, por lo que parece, como un sitio donde había un palacio, donde está actualmente la Casa Palacio, que albergaba la radio. Parece que no se ha movido mucho del sitio. Después, con la conquista árabe, fue palacio, un palacio de verano, de ahí viene el nombre de Helbal, el nombre árabe del pueblo, Sí. para posteriormente ser uno de los primeros regalos al incipiente o que se formaba como Ducado de Alba, ¿no? Los condes de Elbe o de Veragua formaban parte, según tú sabes, que esos casamientos que se hacían entre ellos Sí, para sí. generar Matrimonio de diferentes convivencia, sí, sí. ducados y tal. El Ducado de Alba, uno de los principales regalos, pues fue Helves como regalo de bodas cuando se creó el Ducado de Alba, ¿no? Y desde entonces ahí hay historia. Desde entonces mira, hay muchas cosas que 15 años dan para mucho, ¿no? Y yo recuerdo cuando para adaptarse a la normativa había que poner un ascensor, ¿no? El hueco de la escalera, si lo recuerdas bien, era bastante ancho, entonces Sí, cabía sí. un ascensor ahí en medio, ¿no? Al intentar venir los técnicos a ver cómo montar el ascensor, ¿no? Recuerdo que me preguntaron, oye, lo que es el ático, la parte abovedada, ¿no? Que hay arriba y tal, eso es de hierro y tal. Digo, esto es muy antiguo y seguramente será de madera, pero no obstante abrí y mirad, sí, ahí se puede colocar las máquinas, ¿no? Para hacer un ascensor, para colocar el ascensor. Ahí imposible, eso es madera. Total que al final decidieron pues hacerlo como si fuese un elevador, ¿vale? Con todo el aparatejo abajo, montacargas, ¿no? Con ascensor, pero sería con la estructura de montacargas. Al pedir los permisos para hacer esto, para poder poner el ascensor, nos dieron como máxima de profundidad entre 2 metros y 2,5 metros. Más profundo no se podía excavar. Ya eso nos llamó la atención. Al hacer los técnicos hacer el agujero, descubrimos como en una de las partes, porque tuvimos que hacer 2 metros, vamos, yo no, los técnicos tuvieron que hacer el agujero de 2,5 metros para meter todo lo que es la maquinaria, ¿no? Para que el ascensor pudiera subir. Ujú. Veíamos como en una de las partes se abría como un huequecito y nos dijeron que probablemente fuese la cripta o árabe o romana, ¿no? La parte más antigua y que eso no se iba a abrir. Porque claro, habría que datarlo todo y eso ya es un jaleo impresionante. Después no, sí, sí. Se sabe que puede estar ahí, pero no se sabe qué hay ahí realmente. Y bueno, pues ahí se montó el ascensor y bien, ¿no? Eso se ha quedado ahí tapado. Los fenómenos allí eran curiosos, no eran, a ver, eran raros, ¿no? Y un poco pues te preguntabas qué estaba pasando. Pero no eran violentos, que uno no se sentía allí de ninguna manera violentado. Sabes que hay sitios donde los fenómenos son bastante inquietantes, ¿no? Estos eran muy leves, pero muy constantes. Entonces, Sí, sí, claro, sí. llamaba mucho la atención, era curioso lo que ocurría allí en la radio. Y además como que ya os estabais como acostumbrados ya a Estábamos acostumbrados. convivir con ellos, ¿no? A ver O sombras sea, allí yo que no tenían recuerdo, por qué quizás, ¿no? claro, recuerdo que cuando montaron una puerta de hierro, ¿no? Para la entrada de la radio, que era un pasillo largo, si la recuerdas bien. Esa puerta de hierro, pues se quedaron cortos los herreros, cosas que ocurren, ¿no? Y entonces tenía un Sí, lo huequecito recuerdo. por abajo, había un huequecito donde es que había un dedo, vamos. Y, y siempre se llamaba 3 veces y había la sombra de los piececitos y cuando llegabas a la puerta, abrías la puerta y allí no había nadie. Pero mirabas a ver si en el edificio había alguien, y en el edificio tampoco había nadie.
Entonces eso ya lo teníamos por costumbre, eso era ya, echábamos incluso, bueno, con el susto, no el cuerpo lógicamente, pero echábamos incluso unas risas. Pues decíamos, ya que nos ha llamado el fantasma. No sabíamos que era un monje, ¿eh? A partir de Paloma Navarrete ya Hasta que llegó averiguamos. Paloma, hasta que Sí, llegó sí, sí, Paloma Navarrete que decía que nos dejó a todos flipados porque te acuerdas alucinando. que decía, aquí había una puerta. Y teníamos nosotros, además que lo trajo esta persona que era encargada de la concejalía del ayuntamiento, y trajo unos ¿cómo se dice? Unos papeles, y decía, unos planos, perdón, y decía, mira, aquí para Maloma no había en ningún momento había puerta. Aquí te digo, yo decía, aquí había puerta. Había una puerta y además veo que hay muchos niños, que después descubrimos que también fue un colegio. Colegio, sí, sí, eh, esa parte de lo de la Eso no lo puerta, sabíamos, no lo sabíamos ni nosotros. Yo no, al menos no lo sabía. yo sí sabía que había sido colegio, porque ha sido la última parte antes de que fuesen talleres municipales y albergarse la radio y tal. Había sido un colegio. De hecho, mi hermana, que es 4 años mayor que yo, los primeros años se hicieron ahí hasta que se terminó el colegio de abajo, ¿no? Había sido colegio. Pero claro, en ningún momento le dijimos a Paloma, oye, esto ha sido un colegio. Lo cierto es que lo de los planos es curioso porque, claro, los planos que nosotros conservamos son planos que datan de finales de 1800 o así. La curiosidad es que a los planos anteriores el palacio era bastante más grande y Y sí sí se había una puerta. prolongaba por ahí, sí. Se Curioso. encontró un plano, o sea, nos dejó flipados, ¿eh? O sea, Sí, 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 curioso. yo le pongo siempre el ejemplo ese, además de que hay, porque todavía hay gente oye, que puede estar, que es lógico que mucha gente no creyese el don que tenía Paloma Navarrete, oye, que es A mí nunca, yo no olvidaré completamente nunca. lícito. Yo nunca olvidaré a Palma Navarrete cuando llegó a los aledaños, ¿no?, del edificio. Es una parte alta del pueblo, tiene como una especie de mirador y tal. Y ella se bajó del coche y pisó, se bajó y volvió a pisar y con el pie hizo como varios gestos como pisando fuerte, ¿no?, el suelo. Y nos quedamos mirándola y salta, aquí abajo hay muertos. Pues eso, nos quedamos así alucinando, o sea, como de tirón. Porque además Después, recuerdo que íbamos a tomar café primero, antes de, sí, sí, de- sí, de iniciar, fuimos a tomar un café. que, Iba que hay ella con la bola muertos. de cristal, ¿verdad? Tomando Bueno, un ya café. iba ella La gente del bar lo estaba flipando. ataviada con todo el péndulo, ¿no? Pero Y el el- Aquí hay muertos me llamó mucho la atención, ¿no? Y después de hacer la grabación y demás, pregunté eso, de Aquí hay muertos, porque eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y por lo visto, antes a la iglesia no se entraba, o a la iglesia o donde está el edificio, no se entraba por donde se entraba antiguamente, sino que se entraba directamente por la puerta principal de la iglesia, puerta del perdón, o la parte frontal, ¿no? sí, Esa parte por la donde, puerta esa esa que parte, había en la mitad, casi principal. que separaba quizás la Ni siquiera la iglesia lateral. De del las, centro cívico. no, al revés. Lo que era la iglesia, ¿vale? La iglesia tiene una puerta que mira hacia el mirador y una puerta como lateral. Pero esa es la puerta principal de la iglesia. La puerta se entraba a la iglesia, ahora se entra por el lateral, pero antes se entraba por esa parte frontal de Ah, la iglesia. Por lo tanto, se subía a la iglesia por esa parte, ¿no? Nosotros estábamos justo detrás. Pues esa zona, esos aledaños, eran antiguamente el cementerio del municipio. Es cierto que por donde hoy en día pasa la gente, pasan los coches, subimos a la iglesia, ahí abajo era un cementerio. Claro, súper llamativo que esa mujer pusiera el pie, diera 2 o 3 golpes de pie y dijera, aquí abajo hay muertos. Pues claro, a mí lo que me llamó más la atención de aquella investigación que tuvimos la suerte de hacer es cuando ella aseguraba que había una persona mal enterrada. sí, Que es el después el segundo cura, monje. el cura nos explicó ese dato, ¿no? Que El eso cura creo, no. Recuerdo que fue el historiador del municipio. sí, pero Se llama Rafael Sánchez Pareja. Cuando se se emitió, lo había dicho el cura, ¿no? había ido a la diócesis. Había ido a la diócesis a eso. buscar los papeles, porque Paloma aseguró en el programa que había 2 monjes. Entonces, claro.
Uno que no se podía ir y otro, y esta es la parte yo creo que más heavy de la historia, uno que no se podía ir y otro que estaba mal enterrado. Claro, eso es una cosa curiosísima que nos llamó mucho la atención. Claro, el historiador dijo, aquí nunca ha habido monjes y lo voy a demostrar, porque el historiador estaba un poco rebelde Mosqueado, sí, sí, estaba un contra poco Paloma. como que quería desmontar el tema de Paloma, sí, es Sí, cierto, sí. entonces se fue a la diócesis, pidió favores, entró en la biblioteca, buscó los papeles y tal, y recuerdo que me llama, ¿no? Me llama. Oye, Irra, necesito hablar contigo, esto es muy heavy, porque yo es que no entiendo nada. ¿Qué te pasa? Y total, que vino al estudio, nos reunimos y me dice, mira, vamos a ver. A mí me ha costado favores, pero pedir muchos favores llegar a este papeleo. ¿Cómo esta señora sabe lo de los dos monjes? Yo, bueno, pues no sé, tío, ¿será que al final tienes razón? Y dice, mira, te voy a contar lo que he encontrado. Y todo esto está escrito, ¿vale? Todo esto está escrito. Hacia final de 1799, lo que era el ducado de Alba estaba bastante mal de dinero Sí, y tenían bastante abandonada la iglesia. El cura que había en la iglesia era un señor mayor, ¿vale? Era un señor bastante mayor. Pidió ayuda a la diócesis para que le mandasen a algún cura para que le echara una mano, porque no tenía recursos ni podía hacer nada, que la iglesia estaba fatal. Claro, no había, por lo visto, en aquel momento nadie disponible que pudiera venir a Gelbes a ayudar a este cura que ya estaba muy mayor. Total que le dijeron que pidiera ayuda al monasterio de San Juan de Alfarache. Y tenemos al primer fraile, que además es fray marroquí, recuerdo el nombre de este, del segundo no lo recuerdo, eh, que vino a ayudar. Vino a ayudar y en diciembre, este hombre además muy justo, en diciembre de 1799, este cura mayor fallece. Total que, bueno, pues al monje le dicen desde su monasterio que hasta que no llegue el sustituto, el nuevo cura, él se iba a hacer cargo de esta iglesia. Todo bien. En la primavera de 1800 entraba por Cádiz un barco procedente de las Indias con una grave enfermedad llamada fiebre amarilla que después se convirtió en pandemia. Curiosamente, ya casi al verano de 1800 llegó a Gelbes. Pero es que lo más curioso es que la primera persona que fallece por fiebre amarilla, datado y escrito en nuestro municipio, es fray marroquí, es es el fraile, ¿no? Que con unas gestiones en Sevilla es quien la contrae, quien se viene a Gelbes, quien lo expande. Pero la primera persona que fallece es fray marroquí. Bueno, los ritos eclesiásticos, ya sabemos que hay cosas que son como muy especiales, ¿no? Los monjes tienen un rito concreto para ser enterrados. Parece ser que solo pueden ser enterrados por los propios monjes, ¿no? Entonces se avisa al monasterio que ha muerto Fray Marroquía y no se sabía todavía nada. Viene el siguiente, un fraile para hacer los oficios y entierra a Fray Marroquí. Ya tenemos la primera parte de la historia, que es el que no se podía ir. Te recuerdo que le dijeron, te quedas ahí hasta que venga un sustituto, tú te puedas volver. Él fallece antes de que venga nadie a sustituirlo, ¿no? correcto. Eh, el segundo fraile, después de ese enterramiento, contrae también la enfermedad, pero ya es pandemia, diezma al municipio. Tendría una población, el municipio en aquel entonces, de no más de 800 personas y quedaron casi 300 vivas, o sea, realmente fue bastante increíble. Claro, cuando ya está muriendo todo el mundo y ese fraile también fallece, ¿qué se hacen? Fosas comunes. Y tenemos explicado al fraile que está mal enterrado. Es tremendamente curioso que una persona que viene desde Madrid, que no conoce nuestro municipio para nada y que son escritos muy antiguos y muy guardados en bibliotecas eclesiásticas, explicara tanto al fraile que no se podía ir como el fraile que estaba mal enterrado. Dijo eso estando el historiador delante, estábamos todos delante, Estábamos cuando todos dijo delante. estas frases, cuando
de buenas a primeras se pone a hablar con la nada, ¿no? Y dice que habla con un señor muy alto vestido con hábitos y que le dice que no se puede ir. Todos nos quedamos impresionados y luego como que medio discute con uno que estaba como medio enfadado que le dijo que estaba mal enterrado, ¿no? Luego esto se reprodujo en el programa, ella explica a su manera y cómo veía las cosas esto, pero luego te viene un historiador a explicarte que esto es real, que esto es así. Hay que decir que esta parte que estás contando no ha salido en el programa. O sea, Esta no parte de salió. corroborar Estos datos, exactamente, lo que estos dijo datos que Paloma estás nunca dando salió. no Nunca salió, salieron, no. no Nunca salió en salió. el Te programa. voy a explicar por qué. Porque, bueno, la verdad es que la sobreexposición que tuvimos en el momento de la emisión del programa, sé yo, si no recuerdas tú mal, y, hablando con Nacho y lo que hablamos con Iker, realmente era como la parte esta de la España profunda que hacían en Cuarto Sí, Milenio, ¿no? sí, Que era sí. una voz, era un reportaje, no era gran cosa, pero al final el programa fueron dos grandes temas, ¿no? La central de Fukushima y la radio encantada, ¿no? Entonces, claro, uno no se esperaba casi 20 minutos de reportaje más 20 minutos de debate, ¿no? En el propio programa, Claro, ¿no? porque es que, claro, simplificaron de tal manera todo lo que se hizo aquella noche allí y después, aparte, la otra investigación que hicimos nosotros aparte. Creo que sí, hicimos 4 Que investigaciones. Te hicimos recuerdo varias que investigaciones allí. esto no fue una No cosa de fue un una noche, día. fuimos O muchas sea, veces allí. Es verdad que no sacamos ninguna psicofonía así importante, ningún tema importante, pero pasamos unas 4 noches allí estupendas, la verdad. sí, además era curioso y se sentía una presencia, aunque no sacamos psicofonía ni nada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Nacho Ares colocó los textos de movimiento, los sensores de movimiento, como varios sensores se fueron encendiendo y apagando uno correlativo uno detrás de otro, ¿no? En el pasillo, ¿no? Era como que había pasado alguien por ahí. Sí, eso sí Se es verdad. encendía uno, se apagaba, se encendía el otro, se apagaba, se encendía el otro y se apagaba. No era, es lo que te digo, no era algo violento, no te sentías violentado, pero sí es cierto que eran cosas curiosas, ¿no? Y bueno, no salió la segunda parte, decidimos no cebar más el tema porque esa semana posterior a la emisión del programa en Cuarto Milenio, la verdad es que aquí nos volvimos un poco locos, porque no te puedes imaginar la de gente llamándonos, salimos en multitud de periódicos, recuerdo a Julia Otero, ¿no? Que decía, Julia Otero en su programa, ¿no? Donde Cero decía, no sé si es real o no, pero desde luego la campaña de marketing que se ha hecho esta radio es brutal. No pretendíamos para nada en ningún Claro, porque momento además que... fui yo el que porque tuve, me recuerdo perfectamente que fue en una ruta, si no recuerdo mal, Sí, que sí, hicimos. exactamente. Sí, sí, Y la cuando base americana de terminamos, San Pablo. correcto, ¿no? Y cuando terminamos, te me acercaste y dices, oye, te lo voy a contar a ti, en lugar de contárselo a otra persona, pero decidiste contármelo a mí. ¿Por qué Claro, tú nos sabes? pasa esto, en la radio pasa. Oye, Pues claro, porque a mí me ocurrió esto y tal, y yo me quedé así un poco de, oye, ¿no podrías intentar colarnos allí un día y tal? Y cuando ya empezamos a hablar, ya por WhatsApp, por teléfono y tal, pues te dije, oye, ¿esto te gustaría hablarlo en Cuarto Milenio? Y dice, pues mira, no lo sé, que pedir permiso primeramente a la claro, alcaldesa, a los compañeros, a ver si los compañeros quieren. Yo, o sea, que yo siempre doy la opción de salir con la cara de tapada, hecho, de hecho en el reportaje hay compañeros que salen con hay la cara compañeros que pixelada, sí. salen con la cara pincelada y con la voz distorsionada, porque es una opción que daba el programa por aquel entonces, y ahora creo que también, no lo sé. Ahora yo estoy desvinculado de programa y creo que no lo sé. No lo sé ahora mismo cómo funciona, pero supongo que seguirá igual. Y entonces fui yo el que se fue para vosotros y os dio la idea y en producción les pareció bien y tiramos para adelante y así fue. Y vinieron Fue una cosa, muchos. fue una cosa curiosa, porque fue algo sin buscar, ¿no? Aquí no se buscó absolutamente nada, de hecho, no, nadie se ha aprovechado, ¿no? de ese momento pico, al revés, decidimos callarnos, no aceptar ninguna visita. Había muchísima gente que nos pedía el venir, el conocerla y tal, y dijimos, no, esto no es un circo y no vamos esto es serio, esto son cosas que han ocurrido, las hemos expuesto simplemente por el hecho de, jolín,
han pasado ciertas cosas que no lo hemos visto ni uno, por ni dos, ni obtener tres. respuestas. Se Claro, hizo hemos para, visto quizás para muchísima, obtener respuestas y lo ha vivido muchísima gente. Ha sido, de verdad que ha sido algo que te puedo decir, más de 20 25 personas han podido sentir, ver o escuchar algo, ¿no? En el edificio. O sea, había momentos rarísimos, ¿no? O sea, tengo la anécdota de una limpiadora, ¿no? Que el cubo se le movió. Un día que no había nadie en el edificio y todas las puertas estaban abiertas, cuando eran puertas con llave. Saltar la cisterna, que yo decía, bueno, pues por lo menos es limpio, ¿no? Y tira de la cisterna. Llamadas a la puerta, toques también en la otra pared con la otra pared, porque si recuerdas el estudio anterior, tenía en un lado la radio y en la otra parte tenía una especie de plato de televisión. Ahí también, ¿no? De estar todo cerrado en el estudio de televisión, estar todo cerrado, no haber una corriente de aire y moverse la cortina como si alguien estuviese pasando por atrás, ¿no? Eso eran sí, cosas que y te además impactaban. hay que añadir que eso era un centro cívico, que Sí. el lugar lo usaba más gente aparte de vosotros, pero a una cierta hora No, no, estábamos se solos, claro, sí. cerraba la puerta de ese edificio y dejaba de ser centro cívico para ser La radio, únicamente ahora radio, el radio exacto. municipal de Gelbes. Y ahí no Así entraba es. ni Dios. Nadie, Recuerdo nadie. que la puerta era una puerta Grande, se cojonuda. cerraba con llave. Sí, 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 se No es una cerraba con puerta llave. que se pudiera abrir así por así. No, 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 no. Era curioso, era un edificio gigantesco. Estamos hablando de un edificio que podía rondar los 600, 700 metros cuadrados, ¿no? En lo que es ahora el edificio, ¿no? Ese edificio de Y si le separación era bastante más unimos grande. la iglesia, que hay que decir que la iglesia está contigua, o sea, con pared pegada al centro cívico, la iglesia que por cierto tiene otra cripta aparte que se puede ver desde afuera además, De dentro, ¿eh? Pues, que también tenía otra historia también de un mal tiene, enterrado, sí, si no recuerdo mal. cuento si quieres. Esta también es curiosa. La iglesia tiene dos criptas, una no se puede acceder, la otra se arregló hacia los 90 para poderse utilizar como zona de catequesis. Tú cuando entrabas en esa cripta, bueno, pues tenía un pequeño púlpito en el centro y dos tumbas, dos enterramientos a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y en la parte trasera pues tenía pues una imagen eclesiástica, ¿no? Que decora el púlpito como una especie de altar pequeño. Sí. Cuando aquello se empezó a arreglar, porque es la verdad que estaba bastante mal, bueno, pues picando las paredes, ¿no? Para lucirlas y tal, para echarle una nueva mezcla y dejarlo liso y bonito, porque eso era muy antiguo y tenía muchos bultos en la pared, para igualarla. Picando en la parte central, donde estaba ese pequeño retablo, se hizo un agujero en el que entraba una mano y que había un hueco y, bueno, pues los albañiles siguieron excavando y se encontró una tercera tumba. En la iglesia de nuestro municipio hay escritos desde, no sé si me escuchas bien porque el vídeo se me ha quedado como un poco pillado, Javi. Por lo menos me escuchas, ¿no? El vídeo se te acaba de pillar, pero la voz se te escucha, así que Vale. continúa, tira para adelante. Se me ha quedado una carita alucinante. Total, en la cámara. Ah, Bueno, pues cuando fueron a mirar los registros, como te digo, aquí hay libros de enterramientos, bautizos, bodas. Sabes que los curas lo lo escribían apuntan todo. todo, sí, sí, sí. Alrededor de 1500 y algo hasta ahora, ¿no? Y no se refleja en ningún lado quién eran esas tres personas que estaban enterradas en esa cripta, en ese hueco que apareció de la nada en los 90. O sea, no se sabía, seguramente cualquier ajuste de cuenta de la época medieval española, ¿no? En la que la vida costaba tan poco y nadie preguntaba nada y sobre todo si eras de alta alcurnia, ¿no? Tenías esa impunidad de... O quizá eran los últimos tres templarios del. Puede todo saber. Vete a saber, no se sabía Vete a nada, ¿no? Y saber. además Sí. aquí se hizo muy mal, ¿no? Porque a esto no se le dio, no se dejó que se diera información, no se estudió, no se llamó a nadie experto, se quitaron bueno, lo que quedaba de las tumbas que estaban ya bastante rotas o eran de madera, una cajita sí que quedaba, y se metieron todos los huesos en una caja y se guardaron, ¿sabes lo que te digo? No sé, todo Sí, junto ahí, lo como típico. si no se estudia nada, no se vio nada, entonces no se sabe nada, realmente no se sabía nada. Curioso. Te Hay pregunto. mucha historia. Aunque Te, parezca que pregun- Helves es súper pequeño, tiene muchísima historia te curiosa. preguntan por el chat si esa zona donde ocurrían los fenómenos está cerrada al público.
Bueno, No, no, ahí está, ahora ahora mismo mismo está no. en uso, ¿no? Sí, el edificio ha sufrido una profunda transformación. En estos 5 años se consiguió una subvención para crear la Escuela de la Música en nuestro municipio, algo que todavía se está gestando, pero lo está usando una asociación que hay aquí en nuestro municipio, para talleres y demás. Y está abierto al público, no para visitas, sino si eres integrante de esa asociación, pues varios talleres se dan ahí. Sí es curioso que estaba hablando con uno de los monitores, porque claro, a mí me genera curiosidad. Al fin y al cabo, yo he pasado 15 años de mi vida ahí Obvio. viviendo esa cosa, esa clase de fenómenos raros y curiosos. Y luego, lo peor de todo es que yo no soy nada creyente en estas cosas. Lo único que pasa es que la única explicación lógica es la menos lógica de todas las explicaciones, ¿no? Entonces, al final, me he decidido creer en esto y ya está. Y ahora, mm, según me cuentas el monitor, muchas veces las luces que él se encarga de apagarlas porque es el que termina. Y ahora, por ejemplo, a lo mejor lo llama una vecina del edificio y le dice, oye, te has dejado las luces encendidas, ¿no? Y las he apagado, ¿no? Esas luces se encienden, se escuchan pasos, se abren y se cierran puertas. O sea, más o menos los mismos fenómenos que nosotros vivíamos siguen pasando en el edificio. Bueno, afortunadamente no se han mudado contigo Ah, al no, 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 nuevo rollo. quita. Yo ya los he aguantado 15 años, ya, yo creo que los he Ahora le aguantado toca a otro bastante. que toca a Claro, otro que lo claro, haga. claro, ya he tenido suficiente con eso. Sí, sí. Seguramente la gente que nos está viendo estará pensando, Javi, ¿por qué no intentas ir otra vez? Y ya, ya he Sí, ido lo yo hemos antes, hablado, ya lo hemos hablado hace unos 15 días lo y hemos hablado. ahora mismo No, claro, está no complicado es algo, y sí, 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 no es algo que a las autoridades políticas no del está de la pueblo mano de él le hicieran gracia la exposición y tal. No, 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 no cayó muy bien y no cayó bien, no cayó bien, ¿no? cuando yo creo que hubiese sido una gran oportunidad de cara al turismo. Por ejemplo, el haber hecho cualquier ruta que pasara por ahí, haber puesto a lo mejor algo, tú sabes, estas rutas que se hacen que son súper chulas teatralizadas, ¿no? Pues a un monja ahí que te cuente un poco la historia del edificio. Con eso solo ya hubieses conseguido algo, pero ellos no lo vieron así, vieron una exposición que a ellos no les gustó, se emitió el programa. De hecho, a mí me llamaron desde la alcaldía para esto. Yo decía, pero es que esto es imposible parar. Nos callamos y tal y ya bajará el pico, pero esto es imposible pararlo. Y entonces, claro, no están muy a favor de la historia, y luego yo ya, al no estar allí, ya no tengo una fuerza, una decisión, ¿no? para que se pudiera estudiar algo, poder ejercer algo de fuerza para que se hiciera. En fin, dice, hay Las una pregunta aquí que estoy leyendo, lo de las limpiadoras. las Mira, limpiadoras siguen no lo teniendo sé. miedo y negándose a entrar. No lo sé. Sé la historia de esta limpiadora porque la viví yo en primera persona. Me llaman a la puerta, o sea, y vuelvo a ver las sombras por debajo de los pies, pero era por la mañana, así que me resultaba curioso. Entonces cojo, abro la puerta, ¿no? Y yo lo que me encuentro es una señora vestida con su ropa de trabajo, agarrada así, con el palo de la fregona, aquí en el centro, ¿sabes? Agarrado, así, muy, muy tensa, ¿no? Así, y mirándome. Y yo abro la puerta y yo digo, hola. Y me empieza a contar, no me dice ni hola, sino que me empieza a contar cómo ella friega el suelo. O sea, en seco, sin decir hola ni nada, dice, yo friego así, pam, 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 mojo la fregona en el cubo, empujo el cubo con el pie y voy fregando hacia atrás. Y yo, sí, yo atentamente a ver a dónde quiere llegar, ¿no? Vale, Sí, me parece vale. bien, es una buena técnica. Y dice, pues claro, pues una vez que voy a mojar, doy en el suelo con la fregona, mira dónde está el cubo y el cubo no está a mi lado. El cubo está en la otra esquina del cuarto de baño del otro ala, porque hay un segundo ala, como tú bien Sí. sabes, y un cuarto de baño muy alargado en el que tú entras. Eso se ha Que cambiado hicimos, también ya, por lo que visto. hici- Tengo vídeos de ese pasillo, tengo vídeos Eso ya no existe. que hicimos que hicimos unos vídeos Claro, las durante cosas, horas y al fin y al cabo, las cosas antiguas. Tú entrabas como una especie de pasillo que parecía también sí, una cripta, una cosa muy rara. el pasillo era la Ponía, leche.
Entonces era un pasillo muy largo, cuando llegabas al final del pasillo girabas y ahora todo lo mismo que habías andado para adentro era el cuarto de baño hacia atrás, ¿no? Sí. Ella había estado limpiando en una esquina con su técnica del cubo y de darle con el pie y tal, y el cubo pues de buenas a primeras desapareció y estaba en la otra esquina, ¿no? Eso. Entonces yo me quedé flipando y ella me decía, no sé qué ha pasado, no sé, y me he venido a buscar a la única persona que hay en el edificio. Total, que yo voy para el cuarto baño muy valiente, que conforme me fui acercando al cuarto baño, la valentía se me iba bajando un poco. Hombre, claro, normal. Entré en ese pasillo, me asomé y el cubo estaba donde la mujer decía que lo había visto, pero no donde lo había dejado. Entonces yo cogí el cubo y me fui muy tranquilamente hacia afuera Muy sin mirar a hacia atrás, ¿no? devolverle. Entiendo, ¿no? Sí, sí, para devolverle el cubo. Eso era una cosa que ocurría, mucha gente me lo dice y yo también lo viví. Cuando te ibas del edificio parecía como que alguien te seguía o alguien te observaba. Eso se sentía. Parecía como que había una presencia Yo que creo que es estaba ahí. un sexto sentido que tiene el ser humano porque creo que le pasa a todo el mundo. Cuando va a un Sí, sitio así y se siente, el sentirse observado creo que es algo que lo siente, yo diría que el 98% de los seres humanos. Que supongo que será algún tipo de mecanismo de supervivencia, de estar no lo sé. Está claro que en alerta por algún depredador, sí, pero que lo había tengamos mucha en gente nuestra que, genética, había gente que me decía, pero oye, se siente. Es ¿había real. alguien más en el edificio? Pues mira, pues no había más nadie en el edificio. Es que parecía como que he escuchado, que he sentido que alguien estaba andando detrás o que alguien iba por el pasillo. Eso lo ha dicho muchísima gente. Era curioso porque es un edificio histórico muy grande y yo entiendo, y yo siempre voy buscándole la parte lógica, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor que cogen porque es muy antiguo o, o tiene alguna de esto de viento y por eso se ha cerrado, se ha abierto la puerta. Pero, jolín, es que no hay nada de viento cuando la sala no tiene ventanas y la única salida es la puerta por donde entras, ¿no? ¿Cómo se mueve una cortina en una sala que no tiene ventanas sin ningún aire acondicionado, sin un ventilador, sin nada? ¿Cómo se mueve esa cortina? Bueno, Algo está pasando. yo llegué a captar en vídeo cómo se movía, cómo vibraba el ventanal grande de la escalera. Eso lo Está pillé yo heavy, en sí, sí, vídeo. sí. Y es un Eso sí que lo pude grabar en vídeo, además. estamos hablando de un ventanal enorme, sin golpes de Sí, viento, un sin ventanal nada. de metro y medio, Claro, o incluso más. no, el ventanal puede tener. De hierro fundido, recuerdo que era de hierro fundido, Sí, cristales de sí. estos antiguos que no te El dejan ver el otro lado ventanal. de la calle, es decir, que la explicación que le daban lo normal es que con los pasos de los coches se vibrara, pero tenía que ser camiones prácticamente para que vibrara un ventanal de esa magnitud. Pero bueno, No. Eso era, se lo era, puedo comprar. eso pasaba de vez en cuando y era raro. Era raro un ventanal tan grandísimo, esa vibración, porque esa vibración, jolín, no sé. Yo no le doy una explicación a esa vibración porque además no tenía sentido y eran momentos muy curiosos, ¿no? Tú, bueno, es que a lo mejor estás subiendo por la escalera y la vibración de subir la escalera hace vibrar. No había nadie subiendo, no hacía viento fuera. Si hace viento vibraría más, pero es una vibración constante y luego se queda completamente quieto. Es lo que te digo, pasaban cosas así, situaciones raras. No al extremo de miedo, de que Sí, se o sea, tienen años. no fue nada heavy, pero fue muy continuo, ¿cierto? O sea, muy constante, muy constante. Y además todo creo que empeoró porque algún iluminado tuvo la genial idea de hacer una ouija, ¿puede ser? Sí. Lo típico. Eran estas asociaciones juveniles, ¿no? Se les dio una de las salas, la planta de abajo. Ellos se arrepintieron por completo de hacer la Ouija, eh, porque explotó una bombilla haciendo la Ouija, ¿sabes? Eh, una bombilla que estaba apagada, por cierto, una luz Bueno, que estaba apagada. eso ya es más complicado. Eh, explotó y se acojonaron todos y se fueron todos, ¿no? Tú imagínate, era un grupo de chavales y chavalas de 15, 16 años, ¿no? Que tenían un sitio para su asociación juvenil, ¿no?
Y la feliz idea de vamos a hacer una ouija. Venga, vamos a hacer una ouija, todo el ¿Por mundo qué allí, no? súper guay. ¿Por qué no? ¿Qué puede Claro. salir mal? ¿Cuál es el ¿Qué puede problema? salir mal? Pues algo salió mal y aquella bombilla que estaba apagada, estaban a luz de velas, y lo hicieron lo más gótico posible, Sí, sí. esto, y, y explotó la bombilla. Eso los asustó muchísimo y se fueron. Ah, bueno, Agudizó eso. me hubiera Pues asustado hasta yo, vamos. y yo también, ¿no? De hecho, Que no soy muy impresionable, me hubiera asustado hasta yo, fíjate. Que no soy curioso, muy curioso, asustable, curioso. pero es normal que se Mira, asuste. voy a hacer un pequeño tour porque es que me están dando unas ganas de fumar y ya te veo que tú fumas con libertad en el canal, así Yo que sí, yo en mi casa, así que yo me estaba portando bien, pero ya llega un punto en el por, que... portarse bien ya no se lleva, ya Isra. No, 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 no. Intento portarme bien, pero no soy de portarme muy bien. Así que bueno, pues esta es la historia, básicamente. Ha sido unos años curiosos, ha sido un aprendizaje también, ¿sabes lo que te digo? Porque yo era de esas personas que no me planteaba si había algo al otro lado, si... Pues es que no me planteaban, realmente no me planteaban nada de estas situaciones. Y luego, el viendo un poco el desarrollo de las cosas y tal, y que realmente la única explicación que tengo para todo esto es esa, no sé, yo me planteo, ¿eh? De Me planteárselo. planteo, no, me planteo que pueda, el que es, jolín, es que luego lo pienso y digo, pensar que solo estamos aquí físicamente y que no hay nada después, es como muy triste, ¿no? Es como que solo estoy en el universo, ¿no? Que me voy a morir y se acabó todo. Sin embargo, el pensar que puede haber otra cosa al otro lado, no es que me haya hecho más creyente, porque hasta que no lo vea no me lo voy a creer del todo, pero sí que me ha hecho tener esperanza de que la muerte simplemente es un cambio de plano o hay algo más, no sé. Me ha hecho plantearme las cosas de otra manera. Esto, ¿eh? Toda esta vivencia. Sí, sí. Vamos, es normal, hay mucha gente que además es súper escéptica. Además, yo ya llevé al programa al famoso vigilante del policlínico, que se encontró con todo el rollo que se encontró en el policlínico. Ese chaval no creía en absolutamente nada, es decir, se reía además de... Recuerdo que cuando éramos pequeños, porque este chaval es amigo mío, cuando éramos pequeños y a mí me gustaba el rollo este de lo paranormal y a él no, él se reía un poco diciendo, tú estás loco, era lo típico, ¿no? Y fíjate que llegó un día llorando, un tío de 1,95, culturista, llegó Mira, llorándome, tío, llegó llorándome porque no entendía lo que le había pasado. O sea, él no le daba miedo o sea, de decir, me he encontrado, me han tirado de la camisa, me he encontrado los extintores justo detrás mía, todo perfectamente puestos en medio del pasillo, en una fracción de segundo, que era algo imposible, todas las puertas abiertas del pasillo, cuando yo las había cerrado con llave. Y es ese lo que te chaval digo. lo que le ocurrió es que no entendía, no llegaba a entender y tuvo que rendirse a la evidencia y al igual que te pasó a ti prácticamente. Una persona completamente escéptica que podía creer o no, pero bueno, tampoco que fuese aficionada, ¿no?, al tema del misterio y que al final te tuviste que rendir Eh, a la, entre esa, comillas, evidencia. es a donde voy. A mí, pues, toda la vida me ha gustado el género de terror y he leído mucha novela negra. Me gusta el género, pero nunca lo había vivido y durante 15 años, o sea, yo no encontraba explicación lógica y siempre intentaba buscar la explicación lógica a lo que estaba pasando, porque una cosa es, como yo lo veía, que al final era un género de escritura o de cine, pero no lo veía real a partir de que empiezas a vivir ciertas situaciones, joder, pues te lo llegas a plantear, ¿no? Y luego mi trabajo, tanto en la música como en la radio, a mí no me ha hecho decir, oye, pues esto me lo que para mí no lo cuento. Yo creo que es ahí en la parte de la de formación profesional en el que he vivido algo y yo no tengo problemas de contar lo que he vivido, porque a día de hoy, vuelvo a decir lo mismo, la única persona que le ha dado respuesta a lo que yo he vivido se llama Paloma Navarrete, que puso los puntos sobre las IES
y explicó lo que estábamos viviendo en un edificio. Nadie me ha dado una explicación mejor y por lo tanto es la explicación con la que me quedo. Sí, además que le dio una lección a todos. Es que le dio es que le dio una, está feo decirlo, una tremenda paliza a todos los que dudaron de ella en ese tiempo, en esa fecha en concreto. Porque yo hay que decir, lo puedo decir ahora, que yo también tenía mis serias dudas de Paloma, creo que te lo había comentado incluso antes de llevar corto el programa allí, que yo tenía mis serias dudas, porque yo no la conocía, yo la conocí el mismo día que la conociste tú. Es decir, yo tenía mis serias dudas sobre Paloma Navarrete y se disiparon por completo aquella noche. O sea, Lo puedo decir claro, alto, o sea, Paloma tuvo contacto contigo, que tú de la misa sabías la mitad, conmigo y con otra compañera de la radio. No habíamos más gente cuando llegó Paloma y nadie en ningún momento a Paloma le dijo absolutamente nada. nada. Sí, fue Paloma la que nos fue contando la historia a nosotros. Era así, se habló así, Nacho Ares me dijo eso, no le cuentes nada a Paloma, deja a Paloma, tal, no sé qué. Y nadie le comentó absolutamente nada. O sea, Paloma venía, que se había bajado en el AVE en En el Sevilla, AVE en Santa se la Rosa, había, correcto. se la había recogido, 20 minutos después estaba en Gelbes, en un municipio que yo creo que ella ni conocía. Y a partir de ahí, ella fue quien nos fue contando la historia a nosotros. Claro, nosotros alucinábamos. Había cosas que sabíamos, el colegio, lo de que había muchas capas, que esto era muy antiguo, más antiguo de lo que nos podíamos imaginar, que esto se remontaba tal, no sé qué, que había sido no sé cuánto, tal. Todo eso era cierto y lo sabíamos. Y a lo mejor, pues es normal, se nos podía notar en la cara que nos impresionaba cuando nos Sí. decía algo, pero no soltábamos prenda. La dejábamos hablar, lo dejábamos hablar y recuerdo que ella, cuando ya subimos para arriba, ella, tal como subimos arriba, desplegó el péndulo. O sea, ni antes ni después. O sea, fue en el momento que pisó el último escalón de la segunda planta, en la que ella se quedó un momento quieta, lo recuerdo perfectamente, y desplegó el péndulo. Y a partir de ahí se puso a dar vueltas y era por aquí no, por aquí no. Y había el ala de arriba, estamos hablando de 300 metros cuadrados en la segunda planta, había varias puertas, bastantes puertas, o sea, no sé si son 7 puertas creo que eran, y se fue directamente para las dos, para la del estudio de la radio, que no había ningún azulejo ni nada, decía que estaba ahí ahora radio, porque el azulejo estaba abajo. Ni la puerta del plató, ahí no había ningún nombre que dijera esto es esto y esto es lo otro. No, sí, eran 2 puertas ahí a las que ella se fue directamente y me pidió, ¿puedes abrir esta puerta? Y dije, sí, y era el plató de televisión, fue el primer sitio donde entró, El primer que sitio era donde entró. donde habló Con el con ese monje. primer fraile, sí. Que es Curioso además que es donde que dijo, aquí hay alguien mal enterrado. claro, Ahí fue, en el plató de entramos televisión. entramos en otras partes, en otras estancias del edificio y decía, aquí no hay nada, aquí no hay nada, tal como entraba, aquí no hay nada, vamos a lo siguiente, aquí no hay nada. Y era así, todo estaba concentrado en tanto donde estaba el plato de televisión como donde estaba el estudio de la radio. Estaba todo ahí, era donde se gestaba, parece ser, absolutamente todo. Era curiosísimo, ¿no? Es probable que la influencia de ese ente pues generara ruidos en otras partes del edificio, pero realmente donde estaba todo concentrado era en esa parte del edificio. Sí, porque no recuerdo bien si la llevamos a la famosa, a esa cuarto de baño que estaba en la Sí zona la baja. llevamos, La sí la llevamos. llevamos y sí dijo, aquí no hay nada. Tal como entró en el cuarto baño, dijo, aquí no hay nada. Y le conté, después de decir, no, ya creo que al terminar le dije, en ese cuarto baño pasó esto. Y yo no he sentido nada en el cuarto de baño. Pero es lo que hablamos, era un ente que andaba. Era un ente que paseaba por el edificio. Salía desde el plato de televisión, pero rondaba el edificio. Era como que era el guarda, el que cuidaba, ¿no? El edificio que estaba contiguo a la iglesia. Mira, vea, esa pregunta te la va a contestar Irra. Dicen que su hija, la de Paloma Navarrete, ha heredado su don. ¿Es verdad? Pues mira, tuve la oportunidad de hablar con su hija cuando Paloma Navarrete falleció. Quise mandarle mis condolencias y demás. Y realmente creo que ella está, pero no sé si se lo está tomando profesionalmente, si está neta, si está funcionando así.
pero parece ser que algo hay, pero no, tampoco te pongo en pie. Estuvimos hablando un poco, pero Pues eso poco lo más. contó Irra en la radio precisamente. Cuando estábamos sentados y sacó la bola de cristal en el estudio de radio, no en la pecera, sino en el estudio de radio. Recuerdo que Paloma Navarrete Contó, dijo algo de su hija, contó de pero su hija porque su hija no quería ese yo, don, no lo estaba a, utilizando, no le a donde yo gustaba ese sé, tema. cuando Paloma se fue, lo que pude hablar con ella y tal, eh, pues claro, yo tuve que hacer esa pregunta, ¿no? Sí, De, aprovechar, de, eres periodista. sí, claro, sí, Paloma había hecho alguna señal desde el más allá, ¿no? Eh, y bueno, pues ella me dijo que algo había, pero poco más. Claro, es lógico. Ella no quiere ese don, pero tendrá excepciones. Y por ejemplo, una excepción entiendo que sea el hablar con su madre, ¿no? Es Seguro, vamos. que, pues, No me ponte en cabe la esa, menor duda, ¿eh? yo tampoco, pero ponte en esa situación, o sea, que se te vaya alguien de tu familia y tú puedas verlo, o puedas hablar, o puedas conectar, porque Paloma era como que conectaba con algo, con un pasado, Sí, con otro mm, tiempo. sí, Es como es si como, hiciese un viaje en el tiempo, pero ella no. claro, Su físico no. Es algo muy, muy, muy difícil de explicar. Porque claro, sí, los niños que vio Paloma Navarrete en ese edificio no eran niños muertos no, no, que no, hubieran para fallecido nada. allí. Eran niños que estaban allí correteando vivos, o Y, sea, vivos en su y, época, claro. y hubo algo también ahí cuando dijo lo de las capas, ¿no? Dijo, escucho niños, pero también veo enfermos, ¿no? Y entonces esa parte que no la sabíamos, también la investigamos y por lo visto había sido un hospedaje para personas enfermas cuando la guerra civil y todo el jaleo que hubo a principios del siglo XX, bueno, pues era un sitio donde poner a las personas o del frente o que habían Un hospital de sido campaña, sí, un hospital una de especie campaña. de, sí, durante un tiempo fue eso, fue una especie de hospital. Pues Es curioso, ese dato no lo conoce yo tampoco. Mira, siempre es bueno remover un poco el pasado claro. y estar al tanto de todo porque se descubren nuevos datos y al final, fíjate que después de cuántos años hace de este suceso ya, Aguirre, Jua, de que grabó Cuarto Milenio, ¿12 años? ¿10? por lo menos hace, no, hace algo menos. Nosotros No salimos de allí recuerdo. ya hace 5 años. Unos 2 años anteriores, unos 7, 8 años, creo que fue el programa de la radio encantada de Cuarto Milenio. 7, 8 años, por ahí. Yo Porque creo que... además, ¿Por qué justo después temporada de va? ¿Por qué temporada va ahora mismo Cuarto Milenio? la 20 y algo, 20 y algo, creo. Pues esa temporada fue la 11. Hace tanto tiempo hace. O sea, Esa yo temporada fue la recuerdo que es 11. que Recuerdo que fue se la 11 porque grabó. yo solo hice el último programa de la 10, la 11 y un poco de la 12. Y a partir de la 12 ya no hice ningún programa más con ellos. Yo es que Y esa, y, recuerdo y- y esa fue la 11. que poco tiempo después de hacer la grabación del programa, llegó una primera parte de la subvención y a nosotros nos trasladaron de donde estábamos al otro ala, a un aula enorme donde se puso una radio que primero iba a durar unos 3 meses, al final estuvimos un año y medio, mientras que se terminaba la obra de esta radio. Pero claro, te calculo eso, 8 años a lo mejor, no sé, 9, más o menos sí, puede ser. Sí, pues entonces hace ya más años de lo que nos creemos, ¿no? Sí, Ya sí, hace... hace tiempo de esto. Lo vivimos. La curiosidad es que viendo TikTok el otro día vi que habías puesto algo sobre Sí, sí, sí. Porque y dijo, cuando dije, hablé contigo, de hecho, cuando fue claro, cuando hablé claro. contigo por teléfono, Digo, y me joder, dio esto. como que me dio nostalgia y lo quise como sacarlo otra vez a la luz y preparar a la Pero, gente precisamente para esta entrevista también, pero hay mucho, para o la sea, expresión. te digo de corazón que hay mucha gente que me pregunta a día de hoy, ¿eso fue verdad? Sí, fue verdad. O sea, eso es algo que he vivido y que la explicación, como he dicho antes, es la que hay, es la que me han dado.
pero mucha gente me ha preguntado, pero no en ese momento, sino a tiempo posterior. O sea, es algo como que se quedó en la retina de mucha gente el que si esa radio era, pasaban ese tipo de cosas. Pues sí, pasaban y pasan. De hecho, todavía, quizás con menor intensidad, no lo sabemos Es lo que del te digo, todo, al estar fuera, pero intentaremos picotear por ahí, acercarnos un día que esté abierto y intentar hablar con alguien allí y de buena manera, a ver si se puede obtener algún tipo, como el no se tiene ya. ella se tiene, claro. No se tiene y por preguntarle a lo mejor a algún alumno o algún profesor que esté por allí o algo. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, hice ese sondeo cuando estaba en los talleres municipales y había mucha gente ahí. Yo creo que ahí, en ese ruido de gente y tal, la gente no va a preocupar ni se fija en esas cosas, ¿no? Pero sí realmente alguna monitora de algunos talleres me decía, sí que es verdad que cuando me he quedado sola en el aula porque ellos han ido y está atardeciendo, anocheciendo, sí me ha dado miedo, me he sentido como algo que me perturbaba, algo que me daba, generaba miedo, dice, y me he ido rápido. Eso sí me lo han dicho algunas monitoras, ¿no? Pero claro, yo creo que en el jaleo de gente poco puedes ir, pero si te vas, si haces bien la criba y buscas bien a la persona que se ha fijado o que tiene, yo creo que eso va también un poco por sensibilidades, porque realmente yo de sensitivo no tengo nada, ¿sabes? Lo que he vivido ha sido porque me lo han puesto en la cara, pero sí es cierto que otras personas, nosotros teníamos un programa allí que se llama Confidencias en el Camarote, y ahí a ese programa iba mucha gente que era sensitiva, gente que estudiaba ciertas artes y demás. Y había mucha gente que decía, oye, aquí hay algo, aquí pasan cosas, aquí no sé cuánto, siento una presencia. Eso lo habíamos escuchado muchas veces, ¿no? Pero claro, yo creo que es que eso va por sensibilidad y sobre todo si vas, hay mucha gente, pues prácticamente no te vas a dar cuenta. Ahora, si hablas con la persona que se encarga de abrir, cerrar, de apagar luces y tal, esa persona seguro que te dice que es quien me lo dijo a mí. Oye, pues siguen pasando cosas raras aquí. Habrá que informarse un poco, vamos a ver si hay suerte y podemos sacar más cosillas a la luz, oye, porque ya, bueno, de modo ya personal, ya obviamente lo que quiere uno ya son más respuestas, porque fíjate que de ahí salieron más datos históricos, si cabe, de aquel edificio, ¿no? Y ya se Comprendimos un ganó, poco, comprendimos un poco más la historia de ese edificio gracias exactamente. a esto. Yo he aprendido muchísimo de historia gracias al misterio, o sea, muchísimo. Yo conozco ahora Sevilla mucho mejor que antes, gracias al misterio de recabar información histórica de diversos lugares y creo que el misterio es bonito además porque por la implicación histórica que conlleva también el buscar respuestas de esta índole, ¿no? Pero bueno, todo pasa por algo y todo ocurre por algo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, y Rolito, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este humilde canal. Y nada, Un chicos, placer. esto está Yo abierto estoy para ti, para para cuando eso. quieras. Lo que te haga falta, Javi. Te mando un abrazo enorme, amigo. Un fortísimo abrazo, tío. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, pues como habéis podido ver, no me inventaba yo nada, todo ocurrió de verdad, todo lo que yo hablo a cuento de Paloma, como veis, es verdad. Y mira, yo por ejemplo, este dato que no se da que ha dado Irra, de que preguntó esta persona del ayuntamiento en la diócesis de